En el día de hoy, miércoles 7 de junio de 2023, nos reunimos aquí para la transmisión en directo de la emisión número 346 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy, por tercer día consecutivo, vamos a hablar del secuestro de otro avión, de otros pasajeros, a bordo nuevamente de una aeronave de aires perpetrado por un terrorista de nombre Arnovio Ramos en septiembre de 2000 en el municipio de Neiva, en unos hechos muy parecidos a los que han ocurrido o a los que ocurrieron después con el secuestro de la aeronave en la que viajaba el senador Recep Turbay, porque es la misma ruta y el procedimiento fue exactamente igual, pero con diferentes connotaciones. Este secuestro puso de manifiesto al país la extremada debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana, de su comisionado de paz y del gobierno colombiano en general. Una debilidad total, una humillación de la institucionalidad frente a la delincuencia y un arrodillamiento total del gobierno Pastrana frente a los delincuentes. Los detalles que veremos adelante así lo corroboran y aterran, porque es increíble que como nación, como Estado, como órgano jurídico representante de la sociedad en general, hayamos subsistido después de tantas y tantas salidas en falso y despropósitos del señor Pastrana. Por eso siempre decimos aquí que él es uno de los grandes responsables para que las FARC haya llegado a imponer a los mudos que envió Juan Manuel Santos a Cuba todo un paquete de decisiones comunistas y para que el país esté en este momento en ese desorden al que lo ha llevado el señor Petro como consecuencia del desorden que lo llevaron sus antecesores. Todo es una sumatoria de hechos, nada será gratuito y este suceso del secuestro del avión de Aires, un avión de fabricación canadiense, con más o menos 24 personas a bordo, 23 personas a bordo, demuestra que la falla es estructural y proviene de la dirigencia política que no ha sabido ni ha tenido el carácter para utilizar el peso de la ley y actuar en consecuencia en defensa de los intereses de los colombianos, no de los de ellos en particular. Adelante, mi coronel. Desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados, derivados de las ideas revolucionarias marxistas leninistas, entre ellos las múltiples estructuras criminales de la FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie que acumula miles de acciones criminales contra los colombianos, violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias oleadas de criminalidad comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video institucional con el que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Los habitantes de los departamentos del Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales?
Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del exuberante municipio de San Vicente del Caguán y sus alrededores, en pleno corazón del departamento del Caquetá, con especial énfasis en su pista de aterrizaje, principal punto de despliegue de la comunicación de esa zona con el resto del mundo? Mi coronel, el municipio de San Vicente de Caguán tiene 17.000, casi 18.000 kilómetros cuadrados y una forma alargada desde el occidente hacia el suroccidente, siguiendo el curso de los ríos que nacen en la cordillera oriental y vierten generosamente sus aguas hacia la zona amazónica. Es un municipio que tiene como característica una zona montañosa andina al noroccidente, una zona de piedemonte amazónico en el centro y una zona amazónica al suroriente. Perdón. Es un municipio que ha sido afectado por el terrorismo comunista desde la misma aparición de las FARC y de las cuadrillas comunistas armadas en la época de los años 50 y 60 en toda la zona de Huila, Caquetá, Cauca y Putumayo. Prueba de ello es que un observatorio integrado del Instituto Agustín Codazzi y la Presidencia de la República en 2014 sintetizó 485 acciones armadas de las FARC y el M-19 en esa región, de alto nivel, de alto calado, no acciones pequeñas, sino de efecto nacional. Son muchas. En 23 años, 485 acciones terroristas quiere decir que periódicamente están cometiendo acciones criminales grandes sumadas a las pequeñas que incluyen narcotráfico, secuestros, terrorismo individual, plan pistola, asesinato de campesinos, reclutamiento de niños, violación de niñas, etc. Entonces, vemos que el municipio de San Vicente de Caguán tiene una gran importancia para esa proyección de las FARC. Como ya lo hemos dicho, ese municipio es la articulación entre el Caquetá, el Meta, el Huila y la cordillera andina. De igual manera, este municipio dista de la capital a 150 kilómetros de Florencia. Es una carretera quebrada en algunos sectores, plana en otros, con vegetación selvática, tropical en otros. Y para la época que se hizo este censo, en el año 2014, tenía 23.000 predios registrados, entre ellos 10.500 rurales y 12.344, corrijo, 12.344 rurales y 10.588 urbanos. En esa época tenía 68.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 75% aproximadamente eran urbanos y, 25.000 y el 25% rurales. Hay un resguardo indígena allí, que eso le da otra connotación geoestratégica. Y también vimos hace un tiempo que por ahí se mueve la etnia coreguaje, que ha sido afectada por la violencia comunista. En este mapa vemos que el Caquetá tiene una concentración de municipios al occidente y noroccidente del mismo, en la zona andina y de piedemonte amazónico, pero que en la medida que se extiende hacia el oriente son unos amplios territorios despoblados, infortunadamente afectados por la presencia de narcotraficantes y guerrilleros de las FARC y del M-19 en su época. Como vemos, el solo municipio de San Vicente del Caguán limita con 3 departamentos, con Huila, el Meta, el Guaviare, y que subiendo la cordillera, prácticamente en la zona más alta del nacimiento del río Magdalena, está a muy corta distancia del departamento del Cauca y también para salir al Pacífico. Por el sur, el departamento llano San Vicente del Caguán limita con Putumayo y puede salir a Ecuador y Perú. Y por el norte limita con el Meta, Guaviare y prácticamente
prácticamente siguiendo el río puede llegar al Vaupés y al Guainía. Es un municipio pues geoestratégicamente muy importante por todas sus connotaciones y porque es el segundo municipio del departamento después de la ciudad de Florencia. Aquí vemos, que es donde nos vamos a enfocar hoy, el aeropuerto tiene una pista de la cual mi coronel González, que la conoce muy bien, nos va a hablar enseguida, siguiendo el curso más o menos del río, con una belleza natural de sus bosques al lado, pero muy afectado ya por la deforestación, por la ganadería intensiva, y en el caso del aeropuerto se nota que fue muy amplia la deforestación que se le hizo, con una torre de control y una infraestructura aeroportuaria muy pobre todavía, además a expensas de los terroristas. Aquí se ve otra foto ya más en profundidad del municipio. Desde el otro lado del río se alcanza a ver la pista y cómo se aproxima hacia la cordillera el municipio y cómo va cambiando su construcción. Y aquí vemos uno de los característicos barrios de asentamientos subnormales, casi siempre por invasiones promovidas en esta región por los comunistas del M-19 y luego de las FARC, con construcciones muy rudimentarias en unas condiciones bastante lamentables para que seres humanos habiten allí. Entonces, esa es como una descripción y le damos la palabra a mi coronel que nos explique un poco de la pista y el entorno aéreo, el entorno de esa región para la navegación y para conectarla con el mundo, porque es que es la única salida rápida que tiene toda la región del Caguán para salir al mundo exterior. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Puedo aportar la siguiente impresión. El aeropuerto fue bautizado en nombre del líder social de esta región, el señor Falla Solano, pero es una obra de los ingenieros militares con el fin de promover el desarrollo de la región y fue financiado con el Fondo Aeronáutico Nacional. Ese lugar del país estuvo por muchos años aislado y apartado del norte del departamento del Caquetá, región que poco se conocía hasta cuando el conflicto con el Perú, en 1930, que se comenzó pues a estudiar la región con un poco más detalle. Sin embargo, duró muchos años con bastantes dificultades de comunicación y por eso los ingenieros decidieron instalar un batallón, el Ejército Nacional tiene un batallón, y utilizar y construir esta pista militar que después se convirtió en operación y uso comercial. Pero por esa razón de aislamiento, los bandoleros de las FARC la convirtieron en un refugio. Cuando fueron desalojados de Marquetalia, que después fueron a la región del Pato, y allá posteriormente, después de las operaciones que llaman Casa Verde, pues Tiro Fijo continuó su proceso migratorio de vida y llegó a las planicies orientales del municipio del San Vicente del Caguán, en la región de Los Pozos y el área del río Yarí. Lógicamente que allí fue donde terminó su inútil vida. Pero por ese mismo motivo de orden público y de aislamiento, el Ejército Nacional lleva muchos años ahí en esa región, haciendo influencia de progreso y desarrollo e inyectando, pues, lógicamente, economía al sector comercial. Al mismo tiempo, los ingenieros, años después, convirtieron la antigua trocha de mulas en una carretera de buenas especificaciones vehiculares. Esa trocha era la misma que partía de estas tierras planas del piedemonte oriental de la cordillera oriental, subiendo por el cañón del río Caguán y luego tomando el cauce del río Pato para pasar por un lugar que se llama la Vereda de las Perlas, donde fue derribado precisamente un helicóptero de la Fuerza Aérea. Después sigue subiendo, pasa por las cumbres, donde hay un lugar también conocido que se llama Valsillas, y después comienza a bajar por la otra vertiente de la cordillera para llegar al municipio de Algeciras y caer al valle del río Magdalena, cerca de la ciudad de Neiva. Eso es porque anteriormente el único acceso vehicular del municipio de San Vicente era tomar la carretera, que no era tampoco muy buena, aunque después fue pavimentada,
hacia el sur, como unos 100 kilómetros hacia el sur, 250 kilómetros para llegar a la ciudad de Florencia. Y allí sí poder cruzar la cordillera oriental para salir al sur del departamento del Huila, pero lógicamente una vuelta extremadamente larga, distinta a la carretera que posteriormente pues construyeron los ingenieros y que acabamos de describir, que sale directamente a la ciudad de Neiva. Y de esa forma pues la gente tenía esa única vía como forma de conectarse con la nación. Y lógicamente muy costoso y muy largo, especialmente para sacar los productos de leche, porque hay unas plantas de lecherías y unas grandes lecherías en esa región, por los buenos pastos y la fertilidad de la tierra, del piedemonte de la cordillera. Y entonces la construcción del aeropuerto se convirtió en un lugar estratégico para el desarrollo económico y agropecuario de esas fértiles sabanas del río Yarí y de la cuenca del río Caguán. Por esa, solo también se podía salir, pero a través de una trocha también muy difícil, hacia la serranía de la Macarena. De ahí pues el valor económico, político, social y de presencia nacional en la cual el aeropuerto pues ha sido un núcleo de vital importancia para la nación y todos los habitantes de la región. Desafortunadamente, pues plagada de la pandemia del terrorismo de las FARC. Muchas gracias, mi coronel. No, perfecto, mi coronel. La descripción que usted nos hace nos pone en todo el contexto de cuál es la importancia de este aeropuerto y lo que significa cualquier acción criminal que ponga en vilo el funcionamiento, porque como usted lo dice, es la única salida rápida que tienen los habitantes del norte de Caquetá, y no solo del norte de Caquetá, sino como vimos en el mapa, del sur del Meta y del occidente del Guaviare, y hasta del río Inírida por el río, hasta de Guaviare y por Guainía y Baupés, por los ríos, para llegar allí rápido y salir hacia las capitales, ya que hay muchas complejidades. Entonces queríamos resaltar eso para poner de manifiesto que lo que ocurrió en este aeropuerto con ese terrorista es una vergüenza para el Estado y una afrenta contra nuestra institucionalidad. Adelante, coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos de las FARC contra 20 pasajeros y 3 tripulantes del avión Dash 300 de la aerolínea Aires que desarrollaba el vuelo Florencia-Neiva-Bogotá el 8 de septiembre de 2000? Bueno, mi coronel, quisiéramos hacer como una descripción de qué era la famosa zona de distensión, porque seguramente muchas personas han oído hablar de eso o no lo recuerdan o no tienen claro, y entonces de pronto hablamos de la zona de distensión y como que no nos ubicamos. Es que resulta que ahí vemos en la foto de la derecha al señor Andrés Pastrana sentado solo, con una bandera de Colombia extensa detrás. Y esa foto es del 7 de, noviembre, del 7 de enero de 1999, cuando Tiro Fijo lo dejó plantado. Se burló de él y de Colombia, porque al fin y al cabo Pastrana pues, es una persona conocida por su politiquería y su oportunismo, y que Tiro Fijo se burlara de él, pues vaya y venga, pero que se burlara del país entero, que tenía las esperanzas de que ahora sí los terroristas iban a negociar y dejar de hacerle daño al país, es lo más ridículo que nos puede pasar. Porque el señor Pastrana, en lugar de ponerse en su puesto de autoridad, de presidente de la nación, no solo que se esperó ahí sentado a que las FARC hicieran el show y leyeran el cuento del mensaje escrito que mandó Tiro Fijo de las gallinitas, que ustedes saben que yo me robaron unas gallinitas y unos marranitos, sino que soportó toda esa humillación y tuvo la falta de carácter de a los pocos meses volver a viajar al Caguán, a reunirse con Tiro Fijo, a pedirle, como decimos coloquialmente, canoa, para que liberara a la hija de Luis Carlos Villegas y para que no atacara tanto, porque era que lo estaba desprestigiando y le puede dañar su premio Nobel de Paz. Entonces, esa fue la inauguración de esa zona, o de esas conversaciones. Ahora, ¿qué fue la zona? Es que unos meses antes de tomar posesión de presidencia, el señor Pastrana
para conseguir el caudal de votos que necesitaba en la segunda vuelta, viajó de sorpresa al Caguán con su asesor Víctor Ricardo y se reunió ya con tiro fijo en la zona de Yarí. Y acordaron que durante su desgobierno iniciaría unos diálogos con las FARC para la desmovilización del grupo narcoterrorista. Pues siempre se cuestionó que ese viaje lo hizo sin autorización oficial, lo cual quiere decir que estaba expuesto a que le iniciaran una investigación penal porque estaba violando las leyes, no tenía autorización para hacerlo, pero lo hizo y Colombia es el país de las maravillas. ¿Cuál fue la conclusión de esa reunión? Que sí, que vamos a iniciar la reunión y tiro fijo, Pastrana ha sido tan falto de visión que en la página web de él se pueden ver los videos y los hemos visto y analizado. Está grabada las partes que Pastrana editó, porque como él es periodista sabe de edición de videos. Pero es que por más de que lo edita, ahí se nota que Pastrana todo el tiempo es rindiéndole cuenta a Tiro Fijo, y Tiro Fijo muy parco, muy ladino, muy sagaz, le va poniendo condiciones. Y Pastrana le dice, no se preocupe que yo le voy a conseguir dinero con la Unión Europea, le voy a conseguir no sé qué recursos, porque el plan no sé qué cosa tiene plata y de ahí podemos sacar. Y entonces yo le construyo carreteras y Tiro Fijo prácticamente le daba la orden, pero que sea en serio, porque es que lo necesita de tal parte a tal parte, si es que vamos a hablar de compromisos. Increíble que un señor que va a recibir la presidencia de la República de un país se arrodilla ante un bandido a rendirle cuentas, pero eso está y está aprobado y él mismo lo publicó. Además publicó un libro farragoso en el cual recuenta todas esas cosas. Bueno, entonces cuando ya decidieron iniciar formalmente los diálogos sin que las FARC lo hubieran pedido, ellos sí aspiraban a que les desocuparan una región grande para poder seguir mangoneando, pero no se imaginaron que Pastrana les iba a dar tanto. Hasta ellos mismos se sorprendieron. Y es lo que vemos ahí en el mapa, cuando explicábamos que San Vicente del Caguán limita por el norte con el sur del departamento del Meta y establece Pastrana unilateralmente, y las FARC no se iban a poner bravos, que les desocupara el santuario de la Uribe, que es simbólico para ellos y además tienen una presencia importante. Mesetas, que es la salida ya al centro del país. Vistahermosa, que es la salida hacia el oriente del Meta y a meterse a la selva y al llano hacia el nororiente. Y la Macarena, que es el emporio donde toda la vida el Mono Jojoy y el mismo Tiro Fijo tuvieron sus áreas, y donde está la famosa zona de Lozada y otras regiones que han sido famosas por el control comunista. Entonces, esa zona de distensión fue la que abrió la posibilidad para que se extendiera completamente a toda la Amazonía y la Orinoquía la liberación que creían que estaban buscando las FARC. Porque sin que ellos lo pidieran, Pastrana les entregó los puntos claves a expensas de ellos. La prueba que aquí nomás en Mesetas, el Mono Jojoy y en la Macarena instaló las famosas cárceles que ellos tenían con los campos de concentración, y que no era sino pasar esos límites tanto hacia el Huila como hacia el Meta, secuestraban, mataban, robaban y luego se escondían inmediatamente allá. Y también la falta de decisión del mando militar de la época de entrar a actuar militarmente contra estos bandidos que cometían miles de fechorías, pero como el señor Pastrana decía que no se podía, entonces llegaban hasta el límite y los dejaban seguir haciendo barbaridades. Esto le trajo como consecuencia muchos actos criminales a Colombia, entre otros el que vamos a ver hoy, que usted me pregunta quiénes son los responsables. Entonces, el responsable político, ahí lo vemos en la foto abrazado con el bandido, y aquí detrás el otro responsable político haciendo parte del show, el señor Camilo Gómez. Y los responsables intelectuales y materiales encabezados por este bandido, por Tiro Fijo, que en plena conversación hacían lo que les daba la gana, ordenaban cometer todo tipo de tropelías, y el señor Pastrana, pensando en su premio Nobel de Paz, él creía, por ejemplo, que con esta foto ya inmediatamente el mundo entero decía, mire, el presidente reunido con un bandido, cuando esta foto debe pasar a la historia es como una vergüenza. Un presidente de la República reunido con un criminal que está dirigiendo a 10.000 criminales para que lo tumben y para que destruyan el país. Y ya en la forma, en el
la parte específica, pues eso fue planeado por Raúl Reyes, por el Gago Joaquín Gómez, por Fabián Ramírez y por el propio terrorista Arnovio Ramos. Esos son los responsables políticos y intelectuales y materiales de ese hecho tan atroz. Y coronel, ¿cuáles son los aspectos resaltantes de la crónica publicada por la revista Semana con el título De aquí no sale, publicada por la revista Construyendo los hechos relacionados con el secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos de las FARC contra los 23 ocupantes del avión de la aerolínea Aires que efectuaba el vuelo Bogotá-Florencia en septiembre del 2000? Bueno, mi coronel, la revista Semana, como todos los medios, le dieron un cubrimiento muy amplio. Y aquí en esta crónica, dice, por ejemplo, que faltaban 10 minutos para las 5 de la tarde, que el avión acababa de decolar del aeropuerto Benito Zárate de Neiva. Que una persona de la parte de atrás se levantó y que parecía que iba para el baño, pero se fue a la cabina de los pilotos, que amenazó con la pistola a, los, a la tripulación y que pues la gente no sabía lo que estaba pasando. Era un día normal. Era usual que entre Florencia y Bogotá hubiera 2, 3 viajes al día, pero como la cantidad de pasajeros no era grande, entonces se acostumbraba a hacer escala en Neiva, completar el cupo, o por lo menos tener un cupo mejor y llegar a Bogotá, y al otro día se repetía al inverso. Pues se supone que era el último viaje del día. Y los pilotos fueron encañonados por este delincuente, quien de una vez fue desviar, o les pidió que desviaran el vuelo no hacia Bogotá, sino hacia los llanos de Yarí. Pues la tripulación trató de convencerlo diciéndole que el combustible no era suficiente, que era riesgoso por la hora, etcétera. Pero el tipo bandido pues ya tenía el plan y dijo, vámonos para San Vicente, y ordenó que fueran para San Vicente del Caguán, ya no para el Yarí. Comenzaron las especulaciones, ¿no? Cómo el bandido entró el arma y en qué condiciones estaba. Y eso es algo que todavía, 23 años después, no se ha podido aclarar. Inclusive, como vamos a ver, terminó fue la nación condenada por haber encarcelado a los guardianes. ¿Cuál era la situación del bandido? Es que el bandido estaba preso. Óigalo bien, estaba preso y venía con unos guardias del IMPEC que lo traían para entregarlo en Bogotá porque tenía unos procesos abiertos aquí y porque había traslado de cárcel, ya que en las cárceles del Caquetá pues era muy fácil que la guerrilla entrara y lo liberara. Un bandido de alta peligrosidad. Pero es increíble cómo está sin esposas en Neiva, o sea, porque él había salido de San Vicente del corrijo, de Florencia, él había salido de Florencia el vuelo, llegaban a Neiva y ahí tenían que estar esperando que subieran los otros pasajeros y continuaba hacia Bogotá para que los señores del IMPEC lo entregaran. Entonces, ahí hay un enredo que nadie ha podido explicar por qué estaba sin esposas, por qué tuvo un arma. Entonces, dentro de la investigación que se hizo y lo poco que se publicó, fue que al parecer el arma fue subida al avión con la complicidad de los funcionarios del IMPEC, que era que fue, que no, que el tipo la traía ya, que no quedó probado quién se le entregó, y ya ustedes saben que eso se convierte en una especulación. Entonces, el cuento va a que inmediatamente que el tipo se fugó, los guardianes fueron capturados por la fiscalía y enviados a la cárcel de Rivera, que queda ahí cerca de Neiva. Entonces, esos son como los hechos generales, porque el tipo desvió el avión efectivamente hacia el Caguán y allí aterrizaron, y allí algo que resaltan los medios de comunicación, resaltó la época, es que parte de los pactos que habían hecho con el señor Pastrana era que no se metieran a interferir en nada los vuelos que llegaban al aeropuerto, porque allá llegaban aeronaves de Satena, y entonces
como iba oficiales de la Fuerza Aérea, tripulación de la Fuerza Aérea, no se fueran ni a secuestrarlos, ni a agredirlos, ni nada, porque estaban cumpliendo con una función civil. Eso era una parte del acuerdo. Pero ese día a los mismos habitantes del pueblo les llamó la atención que las FARC tuvieran la pista, como llamaron ellos, entre comillas, militarizada, porque había tanto bandido de las FARC ese día en la pista cuando el acuerdo era que no debían estar ahí. Pues obvio, porque sabían lo que pasaba. Entonces, ya después lo liberaron, sí lo liberaron las FARC, eso lo veremos enseguida, pero lo primero que resalta la revista Semana es quién era este bandido, o sea, ¿por qué estaba ocurriendo eso? Este delincuente tenía unos antecedentes grandes. Un año antes, la policía lo ha capturado a Doncello y luego lo trasladaron a La Picota en Bogotá. Estuvo preso en La Picota en Bogotá y en una fuga de presos se voló. Se voló. Entonces tenía orden de captura por fuga de presos y por los delitos que antes había cometido. Y las FARC lo han incluido en una lista de 400 bandidos que tenían en esa época para hacer un intercambio con el gobierno. Recordemos que el Mono Jovoy decía, porque todavía no se había soltado, que tenía 400 soldados y agentes de policía y que los iba a cambiar por los 400 bandidos. De las tantas presiones que se le lograron hacer a Pastrana, porque por Pastrana hubiera sido, los hubiera soltado al otro día, así no le soltaban ningún policía, fue que nada, no se diera. También se sabía que los hermanos eran miembros de la cuadrilla Teófilo Forero y de la cuadrilla 14. Se presentó un tira y afloje porque el fiscal Gómez Méndez, que tampoco era una persona demasiado afecta a la institucionalidad, sino muy dado a legitimar bandidos también, tomó la decisión como fiscal de abrir una investigación contra la cúpula de las FARC por el delito de encubrimiento y por no entregar al terrorista. Pero eso no pasó de una fiscalía espectáculo, como lo hemos venido diciendo, que no es de ahora, sino que eso han tenido hasta brujos allá para que le ayuden a investigar. Y ya comenzaron la politiquería como siempre, ¿no? Entonces el señor Camilo Gómez dijo, en lugar de decir que él se levantaba de la mesa como le respondía, no, pero pensando en los viáticos y que él iba a ser el próximo presidente también y quién sabe qué más cosas, que al parecer había un acto indebido de las FARC y que se estaba, al parecer, vulnerando el proceso. Imagínense ustedes, secuestro de una aeronave y la fuga de un terrorista, y al parecer se estaba vulnerando porque las FARC se negaban a entregar. Entonces esos son como los partes iniciales de todo este novelón. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos de las FARC contra 20 pasajeros y 3 tripulantes del avión Dash 300 de la aerolínea Aires que desarrollaba el vuelo Florencia-Neiva-Bogotá el 8 de septiembre de 2000? Pues antes de los antecedentes quisiera pedirle a mi coronel González que nos explique qué es un avión Dash 300 y cuáles son sus capacidades, etcétera. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Este tipo de aeronaves que han sido característicos de la producción aeronáutica canadiense, tienen la particularidad de que son aviones normalmente bimotores, medianos, de capacidad mediana de 30 o 35 pasajeros, y también porque pueden operar en pistas cortas, no muy preparadas, algo disparejas o lisas, debido pues a las condiciones del piso. Pueden no solo aterrizar y despegar en corta distancia, porque en muchos de estos lugares, como no hay mucho desarrollo pues económico y de infraestructura, pues no se pueden construir pistas de grandes dimensiones y grandes especificaciones. Entonces son muy utilizadas por estas empresas aéreas que hacen rutas cortas. Normalmente están entre no más de 1 hora de vuelo
entre destinos y también muy resistentes para los malos tiempos, la meteorología lluviosa, húmeda, de poca visibilidad como es nuestro entorno y especialmente el selvático, porque estamos en la zona tropical de una región que se llama la zona de influencia intertropical, donde en el planeta pues es mucha lluvia y muchas dificultades meteorológicas para la navegación aérea. Son más o menos así en forma general estas particularidades, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces seguimos con los antecedentes. En primera medida, la debilidad gubernamental no era del momento, es que venía acumulada desde el gobierno de Belisario Betancur de una manera aterradora, como el Estado colombiano, en cabeza de sus presidentes y gobernantes y ministros, tuvo tanta laxitud con los bandidos. Es que fueron 20 años seguidos entre el 82 y el 2002 de debilidad manifiesta, y eso es como estarle cayendo gotas permanentes a la roca que sea, pues la ablandan, porque se ablandó la estructura del Estado durante todo ese tiempo debido a la laxitud y la debilidad de 5 gobernantes. 5 gobernantes: Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Esos 20 años todavía falta de cantarlos en la historia en ese tema de la institucionalidad, incluida la seguridad. Ellos aprecian de que durante esos 20 años ocurrieron unos cambios trascendentales, que se pasó del viejo esquema del Frente Nacional a un nuevo esquema, de un nuevo país, y eso puede ser verdad en teoría, pero en la realidad la debilidad gubernamental y la desinstitucionalización que hubo en manos de estos personajes se refleja en el crecimiento de las FARC y del narcotráfico. En segunda medida, era una improductividad total de esa zona de distensión que ya le explicamos cuál es y en qué consistía, porque para el Estado colombiano, para el pueblo colombiano, para el futuro del país, no salía nada bueno, solo malas noticias, tragedias e imposiciones de las FARC. No salió nada bueno de esa zona durante 4 años del mandato del señor Pastrana. Los ataques terroristas eran el pan de cada día en todo el territorio, y ya hemos estudiado largamente aquí los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. No quedó un solo municipio que no fuera agredido, inclusive Cundinamarca, un altísimo porcentaje del departamento sufrió acciones. Boyacá, que era prácticamente un territorio de mucha paz, Antioquia, ni se diga, Urabá, el oriente antioqueño, es decir, el país entero a expensas de estos criminales, y con hechos tan aberrantes como el que recordábamos algún día del secuestro de un suboficial de la policía que tenía el hijo enfermo de cáncer, y el niño suplicando por televisión que lo dejaran a su papá verlo porque ya sabía que se iba a morir. Y estos bandidos de tiro fijo diciendo que si querían le mandaban un médico de la FARC que lo vieran, porque ellos no creían que fuera cierto eso. La cualificación de las cuadrillas del bloque sur, la Teófilo Borrero, que era como una estructura independiente que solo le rendía cuentas a tiro fijo, y el bloque oriental, que están más o menos en el sector, tuvieron una cualificación en armamento, en capacidad de acción criminal, en reclutamiento, o sea, también fue numérica y de mejoría del adiestramiento, y trajeron terroristas extranjeros a que los cualificaran en distintos aspectos como el empleo de artefactos explosivos, la fabricación de morteros artesanales, la maniobra en el terreno con unidades tipo infantería, etc. Fue muy creciente en esa época la mixtura narcotráfico y minería ilegal, y hoy en día es normal, ¿no? Pero eso viene de esa época, cómo se volvió un negocio, un esquema de funcionamiento y financiación de las FARC a partir de esos dos elementos o esas dos acciones criminales, las dos actividades, y lógico, la extorsión y blanqueo de capitales y los réditos que les producen todos los capitales, pues les aumentaron sus ingresos, pero fundamentalmente eran esas dos líneas de finanzas. Lo explicábamos ayer y lo recordamos hoy,
La finalidad del reclutamiento de todos los niños en distintas regiones del país era para desdoblar cuadrillas, o sea, para aumentar cualitativamente y cuantitativamente, y a la vez con la presencia permanente de instructores de los mismos bandidos que se han formado ya, ir creando y multiplicando, ya que había armas, había medios y había objetivos permanentes a cuales atacar. Además, como llevaban la iniciativa estratégica, daba la sensación de que estaban ganando la guerra. Y un incremento amplio de las redes urbanas en Neiva, Florencia y Mocoa. Esas tres ciudades hacían parte de las 30 seleccionadas como objetivo principal para rodear, para anillar la vida política, económica y social y cultural del país. Como estaban en pleno refinamiento permanente de todas las actividades, necesitaban dilatar y ganar tiempo y lo lograron. Entonces, de manera ingenua o estulta, se podría decir, el gobierno nacional le cedió que montar unos comités temáticos. Y entonces era Simón Trinidad hablando de finanzas con gafas oscuras y una pava al estilo del ejército brasileño, con fusil colgado y botas de caucho y un machete, paseándose por toda la zona de distensión, o la sede de la zona de distensión, ahí en Los Pozos, para que los medios de comunicación lo entrevistaran. Parecía como una vedette de cine, como surrealista, un bandido ahí disfrazado con gafas Ray-Ban y botas de caucho, hasta ridículo ahí, como parecía. Y por el otro lado, la señora Mariana Pérez, de quien ya estudiamos aquí quién era, dedicada a hablar de temas de la mujer, y las periodistas del mundo obnubiladas de escuchar a una guerrillera que hablaba bien y que tenía buena facilidad de expresión y tocaba los temas de mujer y hablaba de lo que necesitaba la mujer colombiana y latinoamericana. Y el otro bandido era Felipe Rincón, que era el experto en temas agrarios. El otro bandido era Iván Ríos, que ya estaba haciendo pinitos para ser del secretariado, y era el que hablaba de la razón de la lucha revolucionaria y una especie de biógrafo de todos sus delincuentes, y entonces resaltaba la carrera criminal de Jojoy y la de Tiro Fijo y los ponía como el ejemplo de los dos campesinos que se forjaron en las luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos bandidos tenían disque comités temáticos para arreglar el país. De remate, el señor Pastrana nombró a unos que eran como una especie de supernumerarios del gobierno, que eran un señor de apellido Pinzón, médico del Partido Comunista. Y si era del Partido Comunista, ya sabemos de qué lado estaba. A otro sujeto de muy ingrata recordación para los colombianos, que era el director del semanario Voz, el señor Lozano, que ese sí era de frente, que lo único que le faltaba era ponerse el brazalete, porque era un propagandista permanente de la FARC. Y a la señora María Mercedes de Gómez, la esposa del director del colombiano, del propietario del colombiano, de Gómez Martínez, para que integraran un comité de unas supervisiones gubernamentales. Me ha hecho una burocracia ahí que, pues, en lo que concluyó ese comité y sus recomendaciones era que se hacía todo lo que hacían los comunistas. Y la señora quedó finalmente en una posición tan débil, en un ángulo tan muerto para actuar, que lo mejor que hizo fue renunciar a eso. Entonces, ese era el tema de los comités temáticos. Mientras tanto, destruían el país a diestra y siniestra, atacaban corregimientos, mataban policías, mataban soldados, robaban, y de vez en cuando, pues las fuerzas militares también les daban debajo unos bandidos, pero rápido se refugiaban en la zona de extensión y ahí terminaba todo. Entonces, son los antecedentes complejísimos, mi coronel. Y coronel, ¿cómo describió la revista Semana el cinismo del terrorista de las FARC, alias Andrés París, encargado por Tiro Fijo para negociar con el gobierno de Andrés Pastrana la entrega del terrorista Arnovio Ramos? Bueno, mi coronel, es que resulta que el novelón consiste en que primero los bandidos llegan al aeropuerto de San Vicente del Caguán, lo cual no estaba convenido en el arrodillamiento de Pastrana con ellos. Y esperan a que el avión aterrice, y cuando el avión aterriza, de inmediatamente se van, lanzan ristre, amenazando que van a disparar contra las personas que hay ahí. Y sale el tal Arnovio
que había salido del Caquetá de Florencia, había salido supuestamente esposados, sale con una pistola en la mano, los bandidos no le disparan. Dice que no lo conocían, pero no le disparan. O sea, ese cuento sí no se lo pueden echar a nadie más, pero la justicia colombiana se comió ese cuento. Y lo cogen, se lo llevan ellos supuestamente capturado para investigarlo, como dicen los bandidos, a ver quién era. Pero no dicen cómo sacó la pistola, ni quién se la dio. Y eran las mismas pistolas que tenían los bandidos ahí nuevecitas, igual. Entonces ya eso es una sospecha mayor todavía. Pero tampoco queda claro por qué los señores del IPEC no lo llevaban esposado y qué pasó con las armas de los señores del IPEC. Eso nunca quedó claro. Entonces, bien rara esa situación. Y lo otro es que el gobierno Pastrana les pidió que lo entregaran, porque este bandido pues era miembro de la FARC. Entonces, el bandido Andrés París, que fue el que nombró Tiro Fijo para negociar ese tema específico, contestó de una vez, dijo, mire, nosotros no tenemos que entregarlo porque no hemos determinado si es nuestro, pero si es nuestro, menos vamos a entregar a un hombre nuestro. La culpa es de ustedes, la culpa es del Estado, el problema es de ustedes. Él no se le voló a las FARC, él se le voló a ustedes que lo tenían preso. Entonces, los que tienen que responder son los que lo cuidaban. Si le entregan a 4 funcionarios del INPEC un preso para que lo lleven, ¿cómo es que se les vuela? Eso tienen que responder, son ellos y no nosotros. Y lo segundo, entonces, el señor Camilo Gómez sale con semejante estupidez y dice que lo que pasa es que eso es como una acción irresponsable de las FARC y es una posible provocación. Imagínense ustedes, un avión secuestrado con 20 pasajeros civiles, se desvía la ruta, se comete semejante delito, un bandido armado amedrentando a los pilotos y fue una posible provocación. Y fuera de eso, los bandidos le dicen que no se lo entregan, ni explican de dónde sacó el arma, nada. Hemos dicho todo lo que es contrario a Colombia y el señor comisionado de paz diciendo es que es una posible provocación. ¿Cómo la ven? Entonces, ese fue el cinismo de Andrés París. Adelante, mi coronel Arcón. Y coronel, ¿cuáles eran los argumentos del gobierno nacional para exigir a los terroristas de la FARC la entrega de su compinche Arnovio Ramos? Pues el ministro de Justicia, que era Rómulo González, otro personaje de esos, muy lenguaraz, inclusive dice que era concuñado del general Mora, que en ese momento era el comandante del ejército. Este señor dijo, es que nos lo entreguen para que sea juzgado por sus delitos, inclusive por el de secuestro aéreo. Uno no sabe si reírse o llorar de semejante estulticia, ¿no? Cuando la justicia colombiana lo que tenía en la mano era, si no entregan ese bandido, se levantan las órdenes de captura de todos sus bandidos y el ejército y la Fuerza Aérea entren de una vez y bombardeen y destruyan toda esa vaina, porque esto ha sido una burla. No, no, no. El ministro de Justicia pidiéndoles, suplicándoles, que es que acaba de cometer el delito de secuestro aéreo. Imagínense ustedes, semejante acción eh, tan insulsa. Y mientras tanto, la policía y las FARC también nombraron, por cada uno por su lado, supuestamente las FARC, la comisión investigativa, y la misma policía ayudándole al cuento que todavía no sabían si era el mismo o no era el mismo. Como si no hubiera estado reseñado en el IMPEC y como si no hubiera salido desde Florencia para Bogotá con un oficio revisorio y no existiera un expediente y lo demás. Es que es increíble todo lo que pasa en este país, pero estamos contando las cosas como ocurrieron, ¿no? Y el gobierno nacional insistiendo en que el tipo tenía unos antecedentes y con unas
versiones inexactas, ¿no? Por ejemplo, el general Gilibert se apresuró a decir que la información era que el tipo entró al baño y sacó la pistola del baño y con ella salió de allí y amedrentó a los pilotos. Y todos los pasajeros dicen que el bandido no entró al baño, sino que se levantó de la silla donde estaba sin estar esposado, que eso es rarísimo, y que de una vez fue y encañonó a los pilotos, a la tripulación, y les dijo que desviaran la ruta. Entre tanto, el bandido Andrés París dijo, no confirmamos que sea guerrillero. Imagínate, estaba preso por terrorismo, rebelión, tenía un antecedente de fuga de presos y lo capturaron por lo mismo y estaba reseñado, las huellas coinciden y todo eso. Pero Andrés París no sabía que era miembro de la FARC. O sea, una burla total al país, una burla a todo el mundo. Y nuevamente intervino el general Gilibert y dijo que era trasladado por 3 guardias cuando tomó el avión en el que viajaban 22, cuando secuestró el avión. Entonces ya no coincide, unos decían que eran 4 guardias, otros que eran 3. Miren ustedes tantas disimilitudes. Y que luego el bandido tranquilamente cuando descendió del avión le dijo a los pilotos que regresaran a Neiva y ya quedaban libres. Entonces que por eso no se ha configurado el secuestro. Imagínense ustedes todas estas cosas que pasan es solamente en Colombia, ¿no? como para un novelón de José García Márquez. En síntesis, ni el gobierno tuvo claridad, ni el señor Pastrana se puso en su puesto, ni las autoridades tomaron las decisiones que correspondían, y las FARC se salieron con la suya, porque el terrorista terminó nuevamente en las FARC, y al poco tiempo, como vamos a ver más adelante, terminó con el noticiero NTC, que decían que era de propiedad del M-19, terminó con ese noticiero dando toda una entrevista como si fuera una celebridad del Jet Set, contando toda su historia y reconfirmando que era bandido de la FARC, que llevaba 8 años, que tenía hermanos, etc. Adelante. Mi coronel, ¿qué informó el diario El Tiempo en la crónica titulada Arnovio, el primer aeropirata del Caguán, acerca del secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos de las FARC contra los 23 ocupantes de la aerolínea Aires en el vuelo el 8 de septiembre del 2000? Bueno, ahí vuelven y reconstruyen que esta crónica es publicada en enero del 2001 y es reconstruyendo los hechos, ¿no? Y dice que en septiembre del 2000 el bandido entró con una pistola y amedrentó a los pilotos, que sí, efectivamente el tipo pertenecía a las FARC, que aprovechó que en el momento que lo trasladaban para una diligencia judicial para secuestrar la aeronave y desviar a la custodiada, a la zona custodiada por el grupo narcoterrorista. Pero entonces no explican, y eso es lo que nadie entiende, es si 3 o 4 personas lo llevan, cómo se les sale de las manos, cómo tiene un arma, cómo los otros no utilizan las armas que tienen, si es que las tenían, porque se supone que para trasladar un secuestrado pues van armados, ¿no? Un secuestrado, un detenido, van armados y que no pase nada, o sea, ahí hay una cosa rarísima. El propio bandido cuando dio la entrevista, porque es que el Tiempo saca 2 crónicas seguidas, esta contando que él era el primer aeropirata de las FARC y lo comparan con los aeropiratas del ELN que vimos aquí el lunes pasado, y dicen que el tipo de frente les dijo que él había logrado era por la corrupción que hay en el IMPEC, o si no, no hubiera podido lograr eso. Con semejante testimonio del bandido, pues quedaban, como dicen los jóvenes de ahora, quedaban por dentro del proceso los funcionarios del IMPEC y ya estaban detenidos por eso. Por eso lo hecho la fuga de presos ya se les había iniciado el proceso, sin establecer la responsabilidad, pero ya el grado de responsabilidad, mejor, que la responsabilidad sí era de ellos que él voló. Entonces, la respuesta del gobierno nacional fue que congeló las discusiones de fondo. Imagínense ustedes es que se inventan los politiqueros y los abogados en Colombia son expertos para que se suspenden las discusiones de fondo, pero seguimos hablando con los comités temáticos. Pues tiro fijo feliz, porque bueno, no estamos hablando, no tenemos la obligación de ir a reunirnos con ellos, sigamos aquí reunidos los cabecillas, revisando todo lo que hacemos y tenemos más tiempo para presionar con otros actos criminales
porque no estamos obligados a ir a reunirnos con ellos en la mesa. Y los delegados de Pastrana, reunidos en Bogotá, en una sala donde salía humo de la intelectualidad que se destilaba en esa sala, analizando los siguientes pasos. Estaban en un comité de crisis. Al final, tuvieron una solución de esas ridículas, politiqueras y leguleyadas. Pastrana nombró a Monseñor Alberto Giraldo para que fuera a hablar con los bandidos en nombre del gobierno, porque como ya les decimos, la señora María Mercedes ya se ha retirado de ese grupo, entonces Pastrana decidió que ese grupo quedaba en stand-by, entonces había que nombrar a otro burócrata para que fuera a ganar viáticos y a pasarla sabroso, viajando y regresando y a reunirse con tiro fijo y a darse abrazos y besos allá en el Caguán. Entonces envió al cura Alberto Giraldo y estos ya le encontraron una salida más desvergonzada. ¿Cuál fue la solución que le dieron? No, que ya el tipo no estaba en la zona del Caguán, que se ha salido, entonces que ya las FARC no tenían ninguna responsabilidad. Y con esa respuesta tan ridícula, el bandido se voló. Y por eso apareció en Algeciras ya uniformado, con brazalete, con fusil, y diciendo yo soy el comandante del frente que está en Algeciras. Entonces, toda una burla para el país, consentida por el gobierno nacional, consentida por los comisionados de paz y consentida por la Iglesia Católica, que por medio de uno de sus prelados se prestó para mentir de manera descarada y justificar un crimen de las FARC y una falta completa de autoridad y de carácter del gobernante, que ante una burla como esa ha debido inmediatamente romper las conversaciones, pero lo que hizo fue parar, congelar lo fundamental para que siguieran los comités temáticos. Esto parece como un cuento de novela para tener niños contentos antes de pasarlos a dormir. Coronel, ¿cuál fue la versión del terrorista Arnovio Ramos, publicada por el periódico El Tiempo un día después de la crónica anterior? El tipo tranquilamente convocó prácticamente rueda de prensa y le apareció el periodista. Eso sí aparece inmediatamente el que le hace el show. Allá se sentó con pocillo de café al lado, con guerrilleras que les llevaban fresquito a cada rato para que el amigo periodista se sintiera bien en el sitio, los camarógrafos todos cómodos, sancocho de gallina, todo perfecto. Y contó tranquilamente sí, cómo lo había hecho. Luego ya cambió de tercio, ya dijo que no, que los guardianes no han tenido nada que ver, sino que la corrupción estaba entre los altos funcionarios del INPEC. O sea, causando de una vez la sensación de que los que le habían ayudado eran libres de pecado y que la corrupción estaba en otro lado. Como si hubiera sido el director del INPEC el que lo hubiera sacado del avión o el que le hubiera entregado la pistola. Más o menos daba a entender. Pero sigue sin entenderse por qué los funcionarios no lo tenían esposado, que es lo mínimo cuando llega un delincuente, ¿no? De igual manera, dijo que esto ha sido el producto de una acción, un plan militar, lo llaman los bandidos, que ha sido muy bien preparado y que él tenía la mente de volarse desde el primer día, porque ya había estado preso en la Modelo, la Picota y el Barne de Tunja, y de allá se ha volado también. Entonces, también dijo que lo único que él había hecho en su vida era participar en un combate en Doncello, Caquetá, y que él no ha participado en ninguna atracción, o sea, le salimos a deber los colombianos. Y dice que dijo también que él no se iba a someter a la justicia ni que las FARC lo iban a entregar, porque además, así lo entregaran las FARC a la justicia, eso no iba a resolver el problema del proceso de paz. Y en síntesis, se burló de los colombianos, la prensa le dio espectáculo con anuncios y destellos de que extras y no sé qué, pero no pasó de ahí.
Entonces, gracias a un sacerdote, gracias a un comisionado de paz, gracias a un presidente completamente desfasado, las FARC se burlaron una vez más, como tantas veces lo han hecho, de los colombianos. Mi coronel, ¿en qué consistió el publirreportaje del periodista comunista Carlos Lozano sobre el supuesto destino final del terrorista Arnovio? Pues que esto sí es como un novelón de José García Márquez, como para un culebrón mexicano que dicen las telenovelas. Luego, de manera individual, en consulta con nadie, el señor Lozano, que hablaba con dos bocas izquierdas, tenía cuatro ventrículas y cuatro aurículas izquierdas, miraba con dos ojos izquierdos, escribía con dos manos izquierdas y caminaba con dos pies izquierdos, comunista hasta los tuétanos y amigo de las FARC hasta el alma, escribió una crónica que la dio por cierta, nadie la verificó ni nada, es que salió diciendo en su pasquín, en La Voz Proletaria, que las FARC lo habían fusilado porque lo han encontrado culpable de espionaje. Miren ustedes cómo le dieron la vuelta al asunto. Que Arnovio Ramos lo que ha recibido era una pistola de los organismos de inteligencia del Estado y que con esa pistola tenía la misión de ir al Caguán y asesinar a los principales cabecillas, o sea, Tiro Fijo y al Gago Gómez y a los demás. Entonces, que las FARC lo han descubierto y que él, antes de que lo sometieran a un consejo de guerra, había confesado y que por eso ha sido fusilado. Y con esa mentira, con ese show, se terminaron de burlar del país y este señor, que supuestamente representaba los intereses del gobierno, legitimó una vez más las FARC y publicó en su pasquín, en La Voz Proletaria, una cantidad de diatribas y críticas, y críticas al gobierno y exaltaciones a las FARC y exaltaciones al comunismo armado y desarmado. Y el país de Cali reprodujo, como ven ahí en esa toma fotográfica, el recuento de lo que escribió Carlos Lozano en su pasquín. Lo cierto es que el bandido se burló del país, las FARC se burlaron del país, y no solo contó con la complicidad de un cura, con la complicidad de un comisionado de paz, con la complicidad de un presidente, sino con el asocio, con el pasquín del Partido Comunista, que terminó matándolo entre comillas para que se lavara la imagen de todos y se sindicara al Estado, que por el contrario era el Estado el que quería torpedear el proceso de paz porque había mandado un terrorista que matara a los cabecillas. O sea, digno de una elaboración propagandística de la KGB o la inteligencia cubana. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿con qué argumentos el Consejo de Estado condenó a la nación a pagar una millonaria condena derivada de los hechos relacionados con el secuestro tratado en nuestro programa del día de hoy? Bueno, mi coronel, es que el novelón no termina ahí. Esto, como decimos, tiene todas las connotaciones para un culebrón mexicano o para una de las fantasiosas novelas de García Márquez o para una tragicomedia. De manera increíble, pero increíble. Pocos años después, en una de esas decisiones que tanto hemos puesto aquí como en duda o en análisis, un juez de Neiva desechó una demanda en la cual reclamaban que los tres señores del IMPEC eran inocentes. El juez dijo que no y siguió su proceso. Entonces pasó al tribunal administrativo y el tribunal se ratificó en que los tres señores eran inocentes. Pero oh sorpresa, cuando llegó al Consejo de Estado, perdón, se ratificó en que los señores sí tenían que ver en el secuestro y en la fuga de presos del bandido.
Pues, oh sorpresa, cuando el expediente llegó al Consejo de Estado en la parte administrativa, inmediatamente el fallo fue a favor de los tres señores, que quedaron libres naturalmente, y el Estado colombiano tuvo que pagarles una multimillonaria suma de indemnización a los que lo dejaron volar. Entonces uno se pregunta si la función, la orden que llevaban, porque tenían que llevar una orden de trabajo, eso es lógico, con nombre propio y con unas instrucciones claras, todo un procedimiento. El traslado de un detenido tiene ya unos protocolos muy claros y debe ser así. Si todo eso estaba escrito, si se les vuela el detenido, si fuera de esos secuestros una aeronave, ¿qué inocencia van a tener? Uno pregunta, ¿no? Eso es lo que cualquier persona con 5 dedos de frente pregunta. Pues de manera increíble, el Estado colombiano, la justicia colombiana, falló a favor de ellos y nos tocó de nuestros impuestos pagarles porque el Estado les había hecho un daño. Es increíble, pero eso pasó así y seguimos. Esa es Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC, en sucesos tan atroces tales como el reclutamiento de menores por parte de las FARC y el ELN, y en este caso específico por el secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos contra los 23 ocupantes del avión de Aires el 8 de septiembre del 2000? Al término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted, mi coronel, siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del secuestro perpetrado por el terrorista Arnovio Ramos de las FARC contra 20 pasajeros y 3 tripulantes del avión Dash 300 de la aerolínea Aires que desarrollaba el vuelo Florencia-Neiva-Bogotá el 8 de septiembre de 2000? Pues mi coronel, ya a lo que dijimos en la descripción del narcotráfico, zona de distensión y toda esa cosa, quisiera más bien aportarle muy concretamente esa la destrucción progresiva de la institucionalidad, con el visto bueno de la institucionalidad o de los miembros de la institucionalidad, porque no es que sea valedero, pero es entendible
que las FARC quieran destruir la institucionalidad porque son enemigos de la institucionalidad, son enemigos del pueblo colombiano, son enemigos del Estado. Y esa es su función, ¿no? Destruir al adversario y tomarse el poder. Pero lo que no tiene explicación es que la misma institucionalidad, en cabeza del presidente de la República, en cabeza del ministro de Justicia, en cabeza de los delegados comisionados de paz que están recibiendo un salario exagerado e inmerecido por lo que hicieron, y en cabeza de un prelado de la Iglesia Católica, o sea, ya la institucionalidad civil, coadyuven a legitimar estos terroristas y que luego otra parte de la institucionalidad, que sea el Consejo de Estado, termine condenándonos a los colombianos a pagarle a los responsables de una fuga. Esto no tiene explicación y tampoco se cuenta en la comisión de la supuesta verdad del señor de Rux. Si va a contar la verdad, cuente cómo la institucionalidad misma le ha clavado el puñal a los colombianos en cabeza de personas incapaces, improductivas y desleales con el pueblo colombiano, que les paga salarios inmerecidos por lo mal que hacen el manejo de los asuntos del Estado. Pues le damos el paso a mi coronel González hoy. Gracias, mi coronel. Nuestro comentario es el siguiente. El frecuente secuestro de aeronaves por parte de los terroristas de las FARC demuestran el alto nivel de estrés que había llegado el grupo criminal y el descontrol que había surgido dentro de esa organización, pretendiendo hacer demostraciones de fuerza para indicar que se les debía conceder todo lo que pedían. Oportunidad de derrumbe psicológico que tampoco supo interpretar el iluso presidente Pastrana, quien seguía insistiendo tercamente en una negociación que era evidente que terminaría en un rotundo fracaso político. Pastrana, con su promesa de campaña de llegar a un acuerdo concertado para detener la violencia en Colombia y erradamente asesorado por Víctor G. Ricardo, logró ganar las elecciones. Pero durante las conversaciones, los múltiples secuestros de aeronaves por parte de los terroristas comunistas, se hizo evidente que estaba siendo engañado. Y se demoró mucho en tomar la decisión de romper ese proceso que nunca debió iniciar. Demora debido a la vergüenza nacional de tener que aceptar que había caído en una grave equivocación ante la opinión mundial. Y sin captar que era otra víctima más del perverso grupo terrorista. El manipulado e iluso gobernante no supo interpretar el tiempo la mentira a la que lo había sometido el bandolero, demostrando su ignorancia sobre la agresión comunista, su poco conocimiento de la realidad nacional y su corta visión geopolítica. Hechos que sorprendieron al país, ya que él se creyó ser idóneo gobernante, por hacer parte de la élite hereditaria por apellido, por ser hijo de presidente, por ser promotor de alocados conciertos rocanroleros, y que era diestro en política por ser periodista. Además que el pueblo le debía reparar con el alto cargo por ser víctima también de un secuestro y de una narcomafiosa campaña. Por todo eso, el terrorista Arnovio Ramos y sus compiches terroristas buscaban ponerlo contra la pared para obtener las mayores ventajas posibles para su objetivo de hacerse al poder. Objetivo que finalmente no lograron los delincuentes, pero el pueblo sí debió soportar el despiadado terrorismo. El mismo que el mandatario tenía que evitar con su determinante decisión de combatir el crimen, en lugar de complacer con su debilidad como gobernante. Afortunadamente, nuestras profesionales Fuerzas Armadas, con su larga experiencia y contrainsurgencia adquirida durante muchos años de combatir la subversión, además de su gran espíritu patriótico, no permitieron que el bandolero Tiro Fijo lograra su propósito, ya que son instituciones duraderas que tienen doctrina y principios constantes en su propósito de sostener a la nación, y sin los titubeos de los rotativos gobernantes que cambian permanentemente de objetivos nacionales, o simplemente aspiran a los cargos sin tenerlos, o se dedican solo a aprender o a improvisar como lo es el actual. Por eso el pueblo colombiano ha depositado en sus Fuerzas Armadas la confianza de un orden mínimo para su supervivencia, su desarrollo y su progreso, ya que los gobernantes han sido siempre volubles e inestables en su deber de preservar la felicidad nacional. Buenos días para todos. Muchas gracias, mi coronel.
más claro no canta un gallo. Definitivamente el señor Pastrana cometió muchos errores, pero no solamente él, es que es la estructura, es el sistema el que falla, es la falta de foco, la falta de claridad conceptual la que nos tiene como estamos. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, buenos días. Tenemos los aportes de Eduardo Patiño, que dice que en la zona de despeje los farianos tenían guardias en el aeropuerto. También tenemos la presencia en el Facebook de Aire, de mi general Vázquez, de mi capitán Peña, y ellos envían un saludo de felicitación para el programa. En la parte del aporte propio, tengo lo siguiente comentario. Relatos mentirosos voltean la verdad. Las narcoterroristas comunistas FARC nuevamente nos siguen presentando episodios de crueldad que traen consigo una serie de eventos que distorsionan la realidad, porque definitivamente sus procederes por los altos tribunales y pools de abogados que a capa y espada, inventándose lo que sea, justifican la culpabilidad del gobierno para que con nuestros impuestos les paguen onerosas sumas de dinero, el cual podría o mejor debería ser utilizado en obras para el pueblo, construcciones de escuelas, hospitales, mejorar la alimentación y vida de una niñez necesitada en muchos rincones del país. Por eso, debemos conocer esta parte de nuestra historia. De lo contrario, seguiremos en las mismas, repitiendo y repitiendo. En la presente crisis, no dejará de haber culpabilidad en gobierno y sus fuerzas militares, sus fuerzas públicas. Ya salieron en el día de hoy y ayer a la palestra las supuestas defensas de Petro de parte nacionales y perdón la expresión. Esa plática se perdió. Muchas gracias, mi coronel. La plática se perdió, mi coronel, así es. Bueno, mi coronel Saldaña, si es tan amable y nos ayuda con su punto de vista. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de sala. Gracias. Objetivo Colombia. La lucha ideológica ha tenido lejos antecedentes históricos que en el preámbulo de estos episodios los describen con exactitud los señores oficiales panelistas. Existen también unos principios naturales que han servido de pivote a la humanidad en el campo de las ciencias exactas y sociales para expresar sus teorías y comprobarlas con la ayuda del tiempo y el relevo generacional a través de la epistemología. De hecho, estos principios tienen validez en el campo social, en la vida cotidiana del ciudadano común, y más significación en la ciencia política con quienes ejercen la autoridad. Como un ejercicio propedéutico, volvamos a uno de los principios de Hegel de su dialéctica materialista, que alguna vez mencionamos en uno de estos episodios del esclarecimiento de la verdad, aún no contada, mal contada o incompleta, expresadas como la ley de la unidad de los contrarios para justificar de alguna manera la lucha de clases. Es decir, que siendo la guerra un estado natural, según Kant, pues la lucha de clases también es natural.
Esta ley la adoptó muy bien el materialismo histórico de Marx, lo que necesariamente conlleva a la dictadura del proletariado. He aquí en donde aparece Lenin, quien propugnaba que este cambio, es decir, el logro de la dictadura del proletariado, solo se le consigue acelerando el cambio por el medio violento de la revolución armada, en donde este fin justifica el medio. Para no alargar esta reflexión y esta exposición, cito el colofón que su compañero Trotsky anotara en su biografía, entre otras notas. Decía: la peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. Igual demagogia de los procesos de paz. Es en esta escuela donde se formaron las guerrillas narcoterroristas colombianas que hoy simulan, estar negociando la paz. Y estos son los principios que mencionamos arriba, válidos al día de hoy y que deben conocer y tener significado pragmático por quienes ejercen la autoridad, le hace por quienes nos han gobernado. Por eso se hace necesario iterar en este espacio de las conferencias de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación la ideología que practican los terroristas subversivos para que sirva como un buril de la memoria a quienes están sentados en las mesas de diálogos en busca de una paz que por este mecanismo nunca se alcanzará. Mi reflexión y feliz día. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Exactamente. Si no se conoce cuál es la ideología que tienen estos bandidos, ni se reconoce que es una ideología comunista que es internacional, que tiene raigambre histórica y proyección totalitaria, pues seguiremos en las mismas con estos dirigentes irresponsables y desfasados. Llegamos al final del ejercicio. A todos muchísimas gracias y los invitamos esta noche para continuar con los análisis de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en torno a todo lo que nos está pasando con el desgobierno del señor Gustavo Petro. Y mañana, aquí nuevamente a la misma hora, continuaremos en la reconstrucción de otro episodio de la memoria histórica del conflicto armado que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión. Un feliz día para todos. Gracias. Feliz día, mi coronel. Feliz día para todos.